En la segunda parte, el enfrentamiento con el secuestrador se torna aún más desafiante, con giros inesperados y riesgos letales. La pista fría. La investigación de John Anderson había llegado a un punto muerto. A pesar de sus incansables esfuerzos por desentrañar el enigma que rodeaba la desaparición de Caroline Turner, se encontraba en un callejón sin salida. La habilidad del secuestrador para borrar huellas y mantenerse en las sombras era asombrosa. Pero la esperanza surgió de la manera más inesperada. Una noche, mientras John estaba en su oficina revisando nuevamente las evidencias del caso, su teléfono celular sonó. La llamada era anónima, y una voz distorsionada habló desde el otro lado. Detective Anderson, escucha con atención. Tengo información sobre Caroline Turner. Está viva, pero en peligro. Si quieres encontrarla, debes seguir las pistas que te proporcionaré. Pero ten cuidado, cada paso te llevará más profundo en la oscuridad. John estaba perplejo, pero no podía permitirse perder esta oportunidad. Afirmó que seguiría las pistas y el misterioso informante comenzó a dar instrucciones crípticas. Las pistas eran una serie de acertijos intrincados que lo llevarían a través de la ciudad, desde los callejones oscuros hasta los rincones abandonados que rara vez se exploraban. El primer acertijo lo llevó a un antiguo cementerio en el corazón de la ciudad. Con una linterna en mano, recorrió las tumbas cubiertas de musgo en busca de alguna pista. Finalmente, encontró un sobresellado bajo una de las lápidas más antiguas. Dentro del sobre había un mensaje escrito a mano que decía: la verdad reside en las sombras. El siguiente acertijo lo condujo a un teatro abandonado que alguna vez fue el escenario de actuaciones brillantes. Ahora, solo el eco de sus pasados gloriosos permanecía. Encontró otro sobre oculto entre los asientos desgarrados, con un mensaje que decía: la sombra se alarga al atardecer. John estaba decidido a seguir adelante, pero cada pista lo llevaba más profundamente en un mundo oscuro y desconocido. Pronto se encontró explorando un antiguo almacén donde la única luz provenía de las hendiduras en las ventanas rotas. Bajo un montón de escombros, encontró un tercer sobre que decía: la verdad se esconde detrás de las cortinas. Las pistas seguían llegando, y John se sentía cada vez más cerca de encontrar a Caroline, pero también más inquieto por lo que podría descubrir. Cada lugar al que lo dirigían era más ominoso que el anterior, y la sensación de que estaba siendo observado lo perseguía. Finalmente, siguiendo el último acertijo, John llegó a una mansión decrépita en las afueras de la ciudad. La mansión estaba envuelta en sombras, y su aspecto abandonado la hacía parecer la escenografía de una pesadilla. La puerta principal estaba entreabierta, y John avanzó con cautela. Dentro, la mansión estaba llena de muebles cubiertos con sábanas polvorientas y retratos antiguos que observaban en silencio desde las paredes. El eco de sus propios pasos le daba una sensación de inquietante soledad. Siguiendo las pistas, llegó a una habitación en la que encontró un cuarto sobre una mesa, junto con una grabadora antigua. John abrió el sobre y leyó el mensaje: la verdad se oculta en la última nota. Luego, presionó el botón de reproducción de la grabadora y escuchó la voz distorsionada del secuestrador. Estás cerca, detective. Pero aún no lo suficiente. Para encontrar a Caroline, debes enfrentar tu último desafío. Ve al río, al lugar donde el pasado y el presente se encuentran. Allí encontrarás lo que buscas. Sin perder tiempo, John se dirigió al río, donde el río Mississippi fluía con calma. Siguió las pistas que lo llevaron a una pequeña embarcación amarrada en la orilla. Dentro, encontró un último sobre, junto con una carta escrita por Caroline. Las palabras de Caroline eran un bálsamo para el alma de John. En la carta, expresaba su gratitud por su valentía y determinación en la búsqueda. Le explicaba que el secuestrador la había mantenido prisionera en una ubicación remota, pero había logrado escapar mientras él seguía las pistas. Le proporcionó la ubicación exacta y la promesa de que estaba ilesa. John, con una mezcla de alivio y ansiedad, llamó a sus compañeros policías para informarles de su descubrimiento y dirigirse hacia el lugar de rescate. Habían superado el último desafío del secuestrador, y ahora tenían una oportunidad real de poner fin a esta pesadilla.
Mientras se acercaba a la ubicación, John se preguntaba si finalmente se enfrentaría al secuestrador y si éste sería tan astuto en persona como lo había demostrado en su juego de acertijos. La sombra del enigma se disipaba lentamente, pero la oscuridad que ocultaba aún tenía que ser revelada por completo. El juego del gato y el ratón. La carta de Caroline había sido un rayo de esperanza en medio de la tormenta de incertidumbre, pero también marcó el comienzo de un juego siniestro del gato y el ratón. John Anderson, el detective a cargo de la búsqueda de Caroline Turner, sabía que el secuestrador con el alto perfil delictivo no iba a rendirse tan fácilmente. Se encontraban atrapados en un juego mortal donde cada movimiento estaba cuidadosamente planeado. La ubicación proporcionada por Caroline los llevó a una cabaña en lo profundo de un bosque espeso, alejada de la civilización. La cabaña parecía abandonada, pero había señales de que alguien había estado allí recientemente. John y su equipo rodearon el lugar con cautela, temerosos de una emboscada. Dentro de la cabaña, encontraron evidencias de que Caroline había estado allí, pero ya no estaba. En su lugar, había una nota escrita con caligrafía perfecta que decía: «Has llegado lejos, detective». Pero aún no lo suficiente. El juego continúa. John sabía que el secuestrador se burlaba de ellos, y cada vez que parecían acercarse, él cambiaba de táctica. Pero el detective no estaba dispuesto a rendirse. Caroline estaba cerca, podía sentirlo, y no dejaría que el secuestrador se saliera con la suya. Los siguientes días se convirtieron en una frenética búsqueda del secuestrador, siguiendo pistas que los llevaban a través de la ciudad y sus alrededores. En cada ubicación, encontraban pistas crípticas y mensajes enigmáticos que los desafiaban a continuar. Era como si el secuestrador disfrutara de este juego macabro, alimentando la tensión y la paranoia de todos los involucrados. A medida que avanzaba el juego del gato y el ratón, John comenzó a estudiar detenidamente las pistas y los patrones de comportamiento del secuestrador. Se dio cuenta de que cada acertijo y cada mensaje oculto revelaban un aspecto de la personalidad del secuestrador, sus motivaciones y su nivel de preparación. El secuestrador estaba claramente obsesionado con el control y el poder. Cada vez que John parecía estar cerca de atraparlo, él se retiraba hábilmente, burlándolo con su capacidad para anticipar los movimientos de la policía. La mente del secuestrador era un laberinto de astucia y misterio, y John estaba decidido a descifrarla. El juego del gato y el ratón alcanzó su punto máximo cuando el secuestrador dejó una pista que llevó a la policía a una fábrica abandonada en las afueras de la ciudad. John y su equipo ingresaron en la oscuridad de la fábrica, armados y preparados para cualquier cosa. Pero cuando llegaron al punto final de la pista, se encontraron con una trampa mortal. Una serie de explosiones sacudieron la fábrica, y un incendio se desató rápidamente a su alrededor. John y su equipo lucharon desesperadamente por escapar del infierno que se estaba apoderando del lugar. Aunque lograron salir a duras penas, la fábrica quedó en ruinas y la pista que habían seguido quedó reducida a cenizas. El secuestrador había mostrado su capacidad para la violencia extrema y su disposición a matar para mantener su identidad oculta. John sabía que no podían permitirse más errores y que el tiempo corría en su contra. Caroline estaba más cerca, pero también lo estaba el peligro. El siguiente mensaje del secuestrador llegó en forma de un video encriptado enviado a la estación de policía. En el video, Caroline aparecía con aspecto angustiado, pero con un mensaje de valentía en sus ojos. El secuestrador le ordenaba a John que se rindiera y abandonara la búsqueda si quería ver a Caroline con vida. El detective se encontraba ante un dilema desgarrador. Sabía que rendirse no era una opción, pero también sabía que cada paso que daba acercaba al secuestrador a un acto desesperado. John se reunió con su equipo y decidieron que no podían ceder ante las amenazas del secuestrador. Continuarían la búsqueda de Caroline, sin importar los riesgos. El juego del gato y el ratón se había vuelto más peligroso que nunca. La tensión estaba en su punto máximo, y el secuestrador se había convertido en una sombra que se desvanecía y reaparecía en los momentos más inesperados. Pero John estaba decidido a atrapar a su adversario, descubrir la verdad detrás de este enigma oscuro y traer a Caroline de vuelta a salvo. El destino de todos dependía de la resolución de este juego mortal. Un giro inesperado.
Después de meses de angustia y frustración, el juego mortal del gato y el ratón llegó a su punto crítico. John Anderson, el detective incansable detrás de la búsqueda de Caroline Turner, finalmente recibió una pista que lo llevó a una ubicación abandonada en el corazón de la ciudad. El secuestrador había subestimado la determinación de la policía y cometido un error crucial. La ubicación era un almacén en ruinas, cubierto de polvo y con ventanas rotas que dejaban entrar la débil luz del día. John y su equipo avanzaron con cautela, armados y preparados para cualquier enfrentamiento que pudiera surgir. Pero lo que encontraron en el interior del almacén superó todas sus expectativas. Caroline Turner estaba allí, sentada en una silla, desnutrida y traumatizada, pero viva. Su rostro pálido y sus ojos cansados se iluminaron al ver a John. La abrazó con fuerza, incapaz de contener las lágrimas de alivio y felicidad. Había sido un camino largo y oscuro, pero finalmente habían encontrado a Caroline. La abogada de derechos humanos, aunque débil, estaba llena de gratitud por el esfuerzo incansable de John y su equipo. Le explicó que había sido mantenida prisionera en el almacén durante semanas, sometida a un interrogatorio brutal y amenazas constantes por parte de su secuestrador. Pero había permanecido fuerte, esperando el momento en que alguien la rescatara. A medida que se aseguraban de que Caroline recibiera atención médica, John comenzó a examinar el almacén en busca de pistas sobre el secuestrador. Encontró una serie de documentos y archivos que arrojaron luz sobre la verdadera identidad de su adversario. El secuestrador era un hombre con un alto perfil delictivo, involucrado en una red de actividades ilegales que incluían el tráfico de drogas y la extorsión. La identidad del secuestrador sorprendió a todos. Se trataba de Richard Hollis, un hombre que había logrado mantenerse en las sombras durante años, evadiendo a la justicia y operando en el submundo criminal. La audacia con la que había llevado a cabo el secuestro de Caroline y su juego del gato y el ratón con la policía reveló la astucia y el desprecio por la ley de Hollis. John sabía que no podían perder tiempo. Con Caroline a salvo, la prioridad era atrapar a Hollis antes de que pudiera desaparecer nuevamente. La policía emitió una orden de arresto y comenzó una búsqueda intensiva en toda la ciudad. Hollis, al darse cuenta de que su identidad había sido descubierta, se volvió más evasivo y peligroso. El enfrentamiento final tuvo lugar en un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. John y su equipo se enfrentaron a Hollis en un juego mortal de gato y ratón dentro de los oscuros pasillos del edificio. Las luces parpadeaban intermitentemente, y el sonido de sus pasos resonaba en la penumbra. Hollis, armado y desesperado, se escondía en las sombras, disparando a la policía cada vez que tenía la oportunidad. John avanzó con precaución, sabiendo que un solo error podría costarle la vida. El enfrentamiento fue intenso y desgarrador, con disparos y gritos que llenaban el edificio. Finalmente, después de un enfrentamiento en un pasillo oscuro, John logró disparar a Hollis en la pierna, inmovilizándolo. El secuestrador cayó al suelo, gritando de dolor. John se acercó, esposándolo con firmeza. «Tu juego ha terminado, Hollis», dijo John con determinación mientras llamaba a la policía para que lo arrestara. Caroline, que había estado esperando ansiosamente en un lugar seguro, finalmente pudo respirar aliviada al saber que su secuestrador había sido capturado. Había pasado por un infierno, pero su valentía y fortaleza la habían llevado de regreso a la libertad. La ciudad de Nueva Orleans había sido testigo de un enigma oscuro y perturbador, pero también había sido testigo de la tenacidad y la dedicación de un detective que no se rindió hasta encontrar a la persona desaparecida. La captura de Richard Hollis marcó el fin de un capítulo oscuro en la vida de Caroline Turner y el inicio de su proceso de recuperación. El enigma que rodeaba la desaparición de Caroline había sido resuelto, pero las cicatrices emocionales de su experiencia seguirían con ella durante mucho tiempo. Sin embargo, sabía que tenía a John Anderson y a todo el equipo de la policía de Nueva Orleans a su lado, listos para brindarle apoyo en su camino hacia la sanación. El sol brillaba sobre la ciudad, y a medida que la noticia de la captura de Hollis se extendía, la sensación de justicia y alivio se apoderaba de todos. El juego del gato y el ratón había llegado a su fin, y Caroline estaba de regreso en el mundo que había estado a punto de perder. Justicia.
La captura de Richard Hollis marcó un punto de inflexión en la búsqueda de Caroline Turner. Finalmente, después de meses de angustia y desesperación, la abogada de derechos humanos estaba a salvo, y su secuestrador enfrentaba un largo proceso legal. La historia de su secuestro había sido un enigma oscuro y perturbador, pero la valentía de Caroline y la dedicación incansable del detective John Anderson finalmente habían llevado a su liberación y a que se hiciera justicia. La noticia de la captura de Hollis se extendió rápidamente por la ciudad, y la comunidad estaba aliviada de que un hombre peligroso y astuto estuviera tras las rejas. El juicio de Hollis se convirtió en uno de los eventos legales más destacados de la ciudad, atrayendo la atención de los medios de comunicación y del público en general. En el tribunal, Caroline se enfrentó a su secuestrador con valentía. Su testimonio detallado sobre el horror que había vivido conmovió a todos los presentes y dejó claro que Hollis había cometido un crimen atroz. A pesar de los intentos de la defensa de desacreditarla, Caroline mantuvo su compostura y su determinación de ver que se hiciera justicia. El detective John Anderson también testificó en el juicio, presentando pruebas sólidas que vinculaban a Hollis con el secuestro y demostraban su alta peligrosidad. La astucia con la que había llevado a cabo el secuestro y su juego del gato y el ratón con la policía quedaron al descubierto, lo que hizo que la audiencia comprendiera la amenaza que representaba. El juicio fue largo y arduo, pero finalmente, el jurado entregó su veredicto. Richard Hollis fue declarado culpable de secuestro, agresión, extorsión y varios otros cargos relacionados. La sentencia fue severa, con múltiples cadenas perpetuas que aseguraban que Hollis nunca volvería a ser una amenaza para la sociedad. La comunidad respiró con alivio al saber que Caroline estaba a salvo y que su secuestrador enfrentaba el castigo que merecía. El detective John Anderson, que había liderado la búsqueda implacable, se convirtió en un héroe en la ciudad y fue condecorado por su valentía y determinación. Para Caroline, la vida volvió a su cauce, pero las cicatrices emocionales de su experiencia tardaron en sanar. A pesar de los desafíos, siguió siendo una defensora apasionada de los derechos humanos y continuó su trabajo en la abogacía con un nuevo sentido de propósito. Su historia de resiliencia inspiró a muchas personas y se convirtió en un ejemplo de valentía en la lucha contra la injusticia. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, Caroline encontró apoyo en su familia, amigos y terapeutas. Había pasado por un trauma indescriptible, pero estaba determinada a sanar y seguir adelante con su vida. El apoyo de la comunidad también fue fundamental para su proceso de recuperación. El secuestro de Caroline y su posterior liberación habían sacudido a la ciudad y a todos los involucrados en el caso. Había sido un recordatorio sombrío de los peligros que enfrentaban quienes se enfrentaban a criminales poderosos y sin escrúpulos en la búsqueda de la justicia. Pero también había demostrado la capacidad de resiliencia y determinación de las personas en la búsqueda de la verdad y la justicia. La historia de Caroline Turner y el detective John Anderson se convirtió en un símbolo de esperanza y perseverancia. A pesar de los obstáculos y las artimañas de un secuestrador astuto, su valentía y dedicación finalmente llevaron a la liberación de Caroline y al castigo de su captor. Era un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la verdad y la justicia podía brillar intensamente. Con el secuestrador tras las rejas y Caroline recuperándose lentamente, la ciudad pudo finalmente cerrar el capítulo oscuro de esta historia. Aunque las cicatrices emocionales perdurarían, también quedaba un legado de valentía y perseverancia que inspiraría a otros a enfrentar la adversidad con fortaleza y determinación. La justicia había sido servida, y Caroline Turner estaba libre para seguir luchando por los derechos humanos que tanto valoraba.